Shalom, shalom, Rabotai, que el Eterno les dé una magnífica fiesta de Hanukkah, Hanukkah Sameach. Estamos en Perec 8, paso 1 de Primera de Corintios. En cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento puede causar orgullo intelectual, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no lo sabe nada como lo debiera. Pues si alguno ama a Dios, es conocido de él. Acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos de él, y un Adón, Yeshua el Mashiach, por medio de quien todas las cosas y nosotros por medio de él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos han vivido tan habituados hasta ahora a los ídolos que cuando comen algo pensando que pudo ser sacrificado a los ídolos, por tener una conciencia tan débil, se contamina. Bueno, número 1. Debemos entender que una de las cosas importantes que nos da sobriedad en el mundo y en el caminar en la vida es precisamente el conocimiento. Pero debemos entender que esta carta fue escrita a los gentiles, pero también debemos entender que los judíos tenían un conocimiento claro de la unicidad del Eterno. Por otro lado, los gentiles estaban siendo traídos al conocimiento del único Dios, y consecuentemente esto era de alguna manera nuevo para ellos, el poder entenderlo, el poder comprender. Y entonces aquí encontramos hasta cierto punto un conflicto entre entender de los gentiles la unicidad de Hashem, y por el otro lado el cuidado que se tenía que tener en un momento dado de un judío de no envanecerse, porque él sabía y conocía que el ídolo nada era y que efectivamente no habría nada que de por medio, en este caso, cuando uno reconoce que hay un solo Dios. ¿Por qué? Porque el problema que había y que existía en Corintio era precisamente es que cuando la gente iba y compraba en el mercado, había costumbres de que se sacrificaba sus mercancías a los ídolos. Entonces tenían sus ídolos familiares, y estos ídolos familiares o dioses familiares constituían lo que ellos dedicaban para vender. Hoy actualmente, por ejemplo, sabemos y entendemos que tú vas, por ejemplo, a los mercados o vas a algunos establecimientos a donde tienen ahí sus sábilas, donde tienen ahí a sus imágenes, etcétera, etcétera. ¿Y qué entender de todo esto? Mucha gente le consagra al ídolo las verduras, las mercancías, etcétera, etcétera. Y entonces ya esto causaba en aquellos días, que la gente precisamente se sentía aludido al respecto de poder, por el hecho de ser consagradas sus mercancías o los alimentos a los ídolos familiares, a los dioses familiares. Entonces se sentían aludidos y había cierta ¿cómo le llamaríamos? Había una cierta prejuicio o más bien como que no se sentían bien los gentiles al ir y comprar cosas. ¿Y qué hacían? Pues se ponían a preguntar: oye, tu mercancía lo sacrificaste a tus ídolos o lo dedicaste a tus ídolos. Y entonces dice Rab Shaul: no, eso no se puede hacer, eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque el ídolo nada es. El ídolo nada es. Todos los alimentos que el Eterno ha creado son para nuestro beneficio, y el hombre no puede, aún con estas cosas que hace,
puede hacer o puede causar alguna situación negativa en la vida del hombre. Entonces, pues no andes preguntando, simplemente compra las cosas y hazlas, o sea, si son kosher, desde luego las puedes comer, no hay ningún problema. Por entonces aquí habla la cuestión de la conciencia, porque si iban y preguntaban y les decían que sí era del ídolo, pues ahí ya estaba una situación difícil para ellos. ¿Por qué? Porque de antemano pues ya se ponía en una actitud de conocimiento, y entonces ese conocimiento de saber que lo habían, pues no causaba aún a la persona que preguntaba, y si lo compraba se sentía pecador. Y entonces por esa razón dice Rab Shaul, no, pues no se debe de hacer, simplemente tú ve, compra lo que tienes que comprar y se acabó. Desde luego no iban a comprar cochino, aclaremos esto, no iban a comprar cerdo, no iban a comprar algún animal no kasher, no. Entonces, en esta situación tan importante del kashrut y en las leyes que se daban, aquí va de por medio precisamente el hecho de conocer y entender que hay un solo Dios. Entonces, ese prejuicio que venía, para el judío no había este problema, porque tenían el conocimiento de que el ídolo nada era. Y eso es bien importante, porque una cosa es comprar sin preguntar por el conocimiento que se tiene de que hay un solo Dios y que era claro para un judío, y otra cosa muy diferente era comprar teniendo el prejuicio de que a lo mejor era sacrificado al ídolo, y esto hacía de alguna manera que hubiese ya un pecado, o sea, ese prejuicio causaba en la vida del hombre un pecado, y este pecado de idolatría. ¿Por qué? Porque para el judío sabía que había un solo Dios y no había nada. O sea, esos son ídolos, no son dioses, no son nada. Y entonces, lo que haga el hombre al respecto con estas cosas que no son, es como agarrar una piedra y decir, voy a dedicar estas alfalfas a la piedra. Bueno, la alfalfa la dio el Eterno. Pues no había ningún problema. Desde luego, llegabas, comprabas tu alfalfa y no le preguntabas, oye, ¿la sacrificaste a la piedra? Pues no lo hacías por causa de conciencia. Y entonces, ¿cuál conciencia? ¿La tuya o la de la persona que te decía? Por cómo es que dice que conoce al único Dios, y ahora mira, se lleva mi mercancía, ya me preguntó que si es dedicada al ídolo y ya se lo dije que sí, ya se la lleva. Entonces le causaba ahí una situación a la persona que vendía, porque no entendía que los que creían en su solo Dios, ahora a unas sabiendas de esto se llevaban los sacrificados a los ídolos. Entonces no esa es la conciencia de la persona, pero sí el hecho de que una persona no entienda que hay un solo Dios y que todo lo creó el Eterno, todo lo que creó el Eterno es para nuestro beneficio, entonces esto crea un problema. Y por el otro lado, el creer que prejuiciosamente que el ídolo es algo, pues esto causaba un problema también de conciencia en la persona. Por lo tanto, ¿cuál era lo lícito? Pues lo lícito era que compraran sin preguntar absolutamente nada, y que se entendiera perfectamente para nosotros que hay un solo Dios y que Él creó todas las cosas, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Desde luego, una cosa es entender esto y otra cosa es comer algún alimento prohibido. Y se está hablando de lo sacrificado a los ídolos, no se está hablando de comer carne de cerdo, carne de conejo, carne de camello o alimento que no es kasher. Estamos hablando de alimentos que son permitidos, ¿ok? Entonces tenemos que tener esto en mente. Entonces el ídolo no es nada, no hay ningún problema, el hombre no puede afectar absolutamente lo que el Eterno ya bendijo de antemano, porque es una bendición los alimentos. En ese sentido se habla, pero no decir compro marrano, acabo que el Eterno lo creó. No, eso no, porque está sancionado por la Torah. Entonces tenemos que tener cuidado en este sentido. Y
una de las cosas importantes, por lo tanto, que debemos tener conciencia es que los alimentos que se compraban, especialmente en el mercado, que será el problema, entonces dice, compren sin preguntar, porque esos alimentos no hay ningún problema. Entonces, mis amados, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es, número uno, tener bien claro que hay un solo Dios y consecuentemente que nos ha dado todos los alimentos para comer. Que tenemos las leyes de Carut, desde luego, y esas leyes de Carut las tenemos que respetar. Pero que aun cuando tú vas a comprar tus verduras y la gente tenga sus cosas ahí, tú no vas preguntando, oye, si tú bendijiste con tu ídolo familiar aquí a las verduras, pues no, simplemente compras y se acabó. Eso es todo y eso opera para el día de hoy, simple y sencillamente vas y compras y se acabó. ¿Por qué? Porque las verduras, las frutas y todo lo que el Eterno lo ha dado para el beneficio del hombre, y todo lo que pueda hacer el hombre al respecto de quitar o vedar de alguna manera el beneficio de ello con sus ídolos, porque el ídolo nada es. Y entonces, por lo tanto, reconocemos que el que nos da los alimentos es Hashem. Que el Eterno te dé un magnífico día y que te ayude a pensar y reflexionar en ello. Hanukkah Sameach. Shalom.